les pediría, por favor, les reitero, uno, ver los 4 videos que les he... Bueno, como les digo, hay bastante intermitencia. A ver, vamos a ver que sí se pueda tener la sesión hoy día. Como si no, bueno, veríamos la salvedad de programar, como les decía, un horario distinto para el desarrollo de la sesión o de la clase. Esperemos que sea una última opción en caso de ser necesario, pero pues ya veremos, ¿no? A ver, sobre la clase como tal, o la audiencia, mejor dicho, como tal, manifestarles que si bien se ha tenido la intención de mostrar un poco lo que acontece dentro de una audiencia de orden civil, se han cometido ciertos fallos, ¿cierto?, por parte de los responsables, entre comillas, fallos derivados de una apreciación primigenia o el primer acercamiento a lo que es un proceso de esta naturaleza. Hay otros videos que se los voy a subir también de otras universidades amigas que han desarrollado también sus propios simulacros a objeto de que se pueda constatar, por ejemplo, cuáles son los errores o cuáles son los aciertos en el desarrollo de un proceso. En los otros ejemplos que les voy a subir a la plataforma, ya evidenciamos el desarrollo de audiencias de carácter penal, no solo las de orden civil. En las de orden penal ya hay una, no diré vasta experiencia, pero sí por lo menos mayor cantidad de años de experiencia en el desarrollo, razón por la cual se vuelve relativamente más ágil. En el ámbito civil todavía, a pesar de que ya han transcurrido casi 5 años de la vigencia, bueno, desde la promulgación de la Ley 439 y cerca de 3 años de vigencia de los procesos orales, aún tenemos ciertos fallos, aún tenemos ciertas apreciaciones por parte de la judicatura, por parte de los abogados que participamos en procesos y que involucran una serie de singularidades. Lo malo, entre comillas, es de que este aprendizaje al cual se nos ha sometido también ha tenido que revestirse de algunos parámetros de capacitación en términos de litigación oral, sobre todo en lo referido a argumentación, en el hecho de poder armar con precisión tus parámetros para argumentación respecto a la fundamentación jurídico-legal que vas a emplear para un proceso, así como también una capacitación de forma relacionada precisamente al manejo de la oratoria, al manejo de una habilidad oratoria que permita, primero, expresarnos con propiedad, segundo, manifestar con precisión nuestra postura o la postura de nuestros clientes en realidad, traducida al lenguaje jurídico por parte nuestra, en nuestra labor profesional, y que esto pueda permitir alcanzar las pretensiones que se tienen dentro de un proceso. Es importante entonces matizar estos aspectos o verificar estos aspectos relacionados a lo que involucra una sesión de orden judicial o una audiencia, sea esta civil, sea esta penal, comercial, laboral inclusive y otras, donde la oralidad se ha impuesto y que nos permite un desarrollo, primero, más ágil, segundo, más exigente para el profesional abogado, ya que, como les decía, hemos abandonado la comunidad de las oficinas donde se redactaba junto con todo el material dispuesto para ello, una respuesta, una demanda, una solicitud o cualquier actuado judicial o actuado procesal dentro de un juicio o dentro de un proceso, para tener que vincularse a una etapa netamente oral, donde la habilidad de respuesta o la capacidad y velocidad de respuesta del profesional abogado va a ir acorde a sus conocimientos, su preparación y eventualmente también toda la perspectiva que haya llegado a practicar o toda la perspectiva que haya llegado a desarrollar respecto a la labor dentro de audiencia, entendiendo que bajo esa premisa
todos los participantes de un proceso o todas las partes dentro de un proceso siempre van a tender a manifestar sus posturas, siempre van a tender a manifestar su posición y tratar de anteponer la suya a la del contrario para lograr que el juez tenga o se incline a su favor, obviamente bajo el parámetro normativo que así lo permita, tampoco ligado simplemente al hecho de que el juez tenga que darle la razón en todo, sino eventualmente sujeto a la salvedad de que sí sea congruente con el mandato normativo. Ustedes mismos han podido apreciar que el desarrollo de una audiencia involucra una fase de preparación. Cuando les ha tocado improvisar respecto a un proceso que no conocían bien, que no lo comprendían y obviamente la falta de experiencia en términos normativos, de qué aspectos sí son relevantes, qué aspectos no son relevantes en términos de aplicación de la ley, hacen que su desempeño dentro de una audiencia mejore o empeore. Obviamente, pedirles que en su primer encuentro con una audiencia de esta naturaleza sea perfecta era imposible. Pero sí, con el paso del tiempo, con el paso de los años, la circunstancia va mejorando y sobre todo uno va adquiriendo ciertas habilidades y destrezas. Primero que se evidencian desde el simple hecho de la postura que uno asume dentro de una audiencia judicial, el hecho de manejar un lenguaje corporal apropiado, que se entienda que estás ligado a lo que acontece en la audiencia y no absorto de lo que, o ajeno a lo que acontece en ella. Y también el hecho de poder verificar y ver cómo se produce el comportamiento de la parte contraria, porque también son aspectos que deberemos considerar. Ahí voy a casar un poco con la idea de los debates, ¿no? En el sentido de que un proceso de debate, por ejemplo, o una circunstancia de debate, involucra no solamente la preparación previa de parte de quien está manifestando alguna postura o argumento, sino inclusive el saber medir cuál es la respuesta del contrario o del adverso o de la parte contraria, entendiendo que incluso no solamente lo que llegue a decir, sino la forma en la que lo diga, involucrando su lenguaje corporal, los ademanes, el timbre y tono de voz y otros aspectos, revelan más información de lo que pudiéramos pensar. Lo mismo acontece en un proceso judicial. Las partes siempre deben estar, y al referirme a las partes me refiero sobre todo a lo que son clientes más el abogado o los abogados, entendiendo que puede haber procesos en los que participen multiplicidad de profesionales, deben estar siempre pendientes de lo que acontece dentro de la sesión, lo que acontece en términos de participación, de expresión verbal, no verbal y lenguaje corporal. Ya manifestaba aquello, por ejemplo, en el simulacro, cuando veíamos a Karina, por ejemplo, que hacía las veces de la imputada, cómo ella ocultaba el rostro, su cabello se le iba para adelante, trataba de ser bastante renuente en el contacto visual, lo que puede demostrar cierto nerviosismo y demás en una situación real, a diferencia de un sujeto que es desafiante, que busca de alguna forma expresar su postura contraria y que nos obliga como parte contraria a tratar de ubicar si esta postura es realmente la correcta o cierta o si se trata de una postura fabricada o una postura ya preestablecida, ¿no? Que haya sido definida o construida con el objeto de engañarnos, básicamente. Ahora, una audiencia siempre va a ser distinta a otra. Por más de que se trate de los mismos sujetos que participen en ella, por más de que tengamos una identidad o igualdad de pretensiones a una anterior, siempre va a tener sus particularidades propias porque para empezar, ningún individuo es idéntico a otro. Asimismo, en el desarrollo de una audiencia, uno de los errores que comúnmente se comete es haber visto la forma en la que se expresa, por ejemplo, un profesional abogado que podríamos admirar, que podríamos seguir, y tratar de seguir esa su estela, ¿no? Tratar de hacer las cosas tal como lo hace esa persona. Esto denota también una necesidad de forjar carácter, de forjar cierta prestancia, que eso es algo inherente también a un buen orador, el hecho de que el orador se siente cómodo con lo que dice, porque primero tiene el fundamento para decirlo, y segundo, ha forjado de tal manera su carácter
que le permite aseverar las cosas con total tranquilidad y normalidad y busca precisamente exteriorizar esa su tranquilidad respecto a quienes lo escuchan. Uno de los errores que comúnmente también se cometen dentro de audiencia es pensar de que elevar el timbre de voz de entrada va a permitir que todas las personas le presten atención y todos queden sucumbidos por lo que llegue a decir. Es una circunstancia, la verdad, a veces contradictoria, porque quien eleva la voz o quien pierde un poco el control respecto a su timbre de voz puede manifestarse más bien como una señal de torpeza o de que se encuentra enojado, que se encuentra motivado por otros aspectos y no necesariamente por los hechos que pretende demostrar en una audiencia. Uno puede ser muy categórico sin necesidad de elevar el timbre de voz. Uno puede ser muy puntual y muy específico sin necesidad de forzar un timbre y un tono de voz, e incluso su modulación dentro de una audiencia. Las reglas aplicables a la oratoria de manera general respecto a una forma de comunicación sencilla, una forma de comunicación sin tanta algarabía, a veces resulta muy provechoso en el desarrollo de una audiencia. Ser puntual, ser claro, ser concreto, el establecer los puntos de argumento de forma clara y coherente antes que buscar efectos rimbombantes o un discurso plagado de imprecisiones al tratar de encontrar términos rebuscados para que demuestren algo de sapiencia o algo de conocimiento mayor respecto a las partes. Aquí lo que se está midiendo no es el conocimiento de un abogado versus el conocimiento de otro abogado. Lo que se está midiendo es la comprensión de aquello que piensa que o sabe que conoce y cómo lo aplica en el desarrollo de una audiencia, cómo logra interpretar las diferentes posturas, pretensiones y requerimientos de sus clientes contra el cliente contrario o, valga la redundancia, contra la otra parte. En ese sentido, una de las máximas que suelo siempre recomendar en el desarrollo de una audiencia es estar lo suficientemente preparado y consciente de que nuestros clientes, lamentablemente, no siempre nos dicen todo, no siempre nos cuentan toda la verdad sobre un aspecto o sobre las circunstancias en las cuales vamos a estar envueltos dentro de un proceso. Y ahí radica sobre todo la habilidad de un buen orador. No aquel que busca engañar, sino más bien aquel que busca sobrepasarse a momentos imprevistos que no debieran existir, pero lamentablemente sí existen en un proceso de la naturaleza que fuere, aún inclusive en los procesos de divorcio, nos parecen bastante ágiles y rápidos, que puede tener incidencias sobre efectos posteriores al divorcio, concretamente lo que es asistencia familiar o la fijación de pensiones y otros, o incluso la custodia, que entrará de por medio. Casi todos los profesionales abogados sabemos de que nuestros clientes siempre omiten decirnos algo. Y lamentablemente el momento en el que nos damos cuenta de aquello, en muchos casos, y eso también denota una falta de postura crítica a veces de parte de nosotros, de haber indagado antes, el problema es de que nos llegamos a enterar en la propia audiencia, que por ejemplo en el caso de una deuda en la cual estemos defendiendo al deudor y el deudor asegure que sí ha cancelado parte de la deuda, que tiene por lo menos 4 o 5 pagos efectuados y otras circunstancias, y llegado el proceso, llegada la audiencia, cuando se presentan excepciones y tenemos una audiencia para manifestarlas, o sea, acreditar de que sí ha habido un pago documentado parcial, nos llevamos la sorpresa de que pues es falso, ¿no? De que nunca ha habido pago, es más, nunca ha habido una relación directa entre acreedor y deudor, porque desde el primer momento que se le otorgó el crédito, pues el deudor ha evitado cualquier tipo de presencia con el acreedor y lamentablemente ha quedado registrado en varias otras circunstancias que el cliente no nos ha contado, porque casi siempre en una lógica muy de instinto de supervivencia, el cliente pues tiende a minimizar ciertos aspectos que considera pudieran afectarlo o que inconscientemente sabe que pudieran afectarlo y decide omitirlos.
Y en algunos casos lo hace de forma consciente, o sea, nos oculta o nos engaña directamente respecto a la manifestación de lo que ha ocurrido y cómo pretende que de otra manera nosotros podamos defenderlo, ¿no? Excluyendo esos aspectos que no los llegamos a conocer. Lo lamentable del caso es que cuando esto ocurre en audiencia, involucra sobre todo un nivel de sorpresa por parte del profesional abogado. Un nivel de sorpresa que se puede evidenciar incluso hasta con el tema de nuestra respuesta, ¿no? Cómo nuestro lenguaje corporal o lenguaje no verbal puede estar involucrado en este sentido y de alguna manera, pues, manifestarse con nuestro rostro, una pequeña mueca de sorpresa. Otra de las circunstancias que denota que no teníamos conocimiento de lo que la contraparte puede estar diciendo en este momento, o un testigo, o directamente el abogado, o los que representan los intereses de la contraparte, y tendemos a una reacción muy, pero muy elemental, ¿no? Inmediatamente miramos a nuestro cliente como una señal de inquisición de por qué no nos has comunicado, por qué no nos has dicho este aspecto que consideramos es importante, ¿no? Una de las respuestas casi inmediatas que recibimos de parte del cliente en esos casos es de que no consideraba que fuera algo relevante o no consideraba que fuera algo importante y que por eso no nos lo comunicó. Lo peor que podemos hacer en todo caso es inculparlo dentro de una audiencia, ¿no? El hecho de que no hayamos tenido conocimiento de algo, se revele, lo miremos con una mirada inquisitiva, como decir, prácticamente miradas mataran en ese momento, el cliente estaría ya bajo tierra. Y en todo caso, pues mostrar esta pequeña debilidad dentro de la audiencia. ¿Qué quiero señalar con esto? Que cuando estamos llevando a cabo un proceso de esta naturaleza, un proceso o una audiencia oral, y tengamos una salvedad como la que acabo de describir, en la cual se evidencia algo que el cliente no nos ha dicho, o peor aún, nos ha engañado y sea evidente dicho engaño, pues tratar de reaccionar con total soltura, no diré normalidad, porque obviamente nos vamos a sentir incluso nosotros mismos afrentados, y realmente ocurre, porque debiera establecerse un vínculo o un nexo de confianza entre el cliente y el abogado, que lamentablemente por la experiencia y los años, nosotros, los profesionales abogados, siempre se nos predispone a veces, o ya de entrada nos alerta, una pequeña señal que evidenciamos en el desarrollo de un proceso, incluso antes de la audiencia, al interrogar, al indagar con el cliente, que nos está mintiendo, ¿no? Y que hay una buena probabilidad o muy alta probabilidad de que no nos esté contando todo. Al respecto, tuve una experiencia con un proceso, obviamente no voy a dar nombres, en el cual se le inició una cobranza judicial por una deuda. Primero fue un proceso de orden civil y luego un proceso penal por estafa. O sea, fueron dos procesos en paralelo, ¿no? Una deuda entre dos socios comerciales, uno de ellos que alegaba que le había dado toda la confianza correspondiente al socio para que administre el capital de la empresa, porque el socio que demanda luego se fue a Estados Unidos, y el socio que se quedó aquí se hizo cargo de todo. Hubo pérdidas, lamentablemente malas decisiones en la gestión comercial que podrían haberse justificado, eran bastante justificables por parte del socio administrador, ni razonables hasta cierto punto, ¿no? Y parecía más bien una postura irracional de parte del otro socio que le había encomendado que gestione toda la empresa, pero se había desentendido de la toma de decisiones, habiéndole otorgado incluso un poder para que directo lo represente y él solo, el otro socio, tome las decisiones a nombre de toda la empresa. Hubo malas decisiones, algunas incluso se comunicaron, no se comunicaron. Resultado, hubo pérdidas. La razón por la cual el socio accionista le exigía, o el socio dentro de la empresa, le exigía a su contraparte, al socio administrador,
que haga, que se responsabilice por las pérdidas y que le devuelva el capital otorgado. Obviamente esto no es correcto porque dos socios cuando entran en una sociedad lo hacen en igualdad de condiciones tanto para los beneficios que puedan generar como para las pérdidas que deban soportar, siempre y cuando sean decisiones enmarcadas dentro del régimen comercial. Hasta ahí estábamos claros, en el sentido de que había que defender al socio, entre comillas, deudor, de un reconocimiento de una deuda que en realidad no existía, sino que era un manejo conjunto de lo que acontecía con la sociedad y que, bueno, el otro socio que decidió desprenderse de esta obligación le otorgó un poder y paré de contar y se fue a Estados Unidos y ya. La cosa iba bastante bien hasta que luego nos sorprende con un proceso paralelo, un proceso penal por estafa. Al parecer, el otro socio, bueno, la esposa del otro socio estaba recopilando toda la información que necesitaban para el proceso y nos sorprende con un proceso penal. Entonces, se interpone un incidente de litispendencia. Eso significa que hay un proceso paralelo que deberá resolverse todavía para verificar las obligaciones en el otro proceso iniciado, el proceso civil. Entonces, comparecemos ante el proceso penal y obviamente, como es iniciado a instancia de partes, o sea, no hay fiscal, no hay nada, simplemente los abogados de las partes y punto, frente al juez, es ahí donde nos enteramos de las pruebas a ser aportadas en la audiencia como tal y que nos llevamos las sorpresas. Resulta de que el socio al que defendíamos por una postura comercial y civil, en el sentido de que ha habido un mandato, él tenía toda la facultad de poder decidir a nombre del otro socio y demás, se vio severamente afectada por la conducta del socio manifestada en diferentes facetas. Resulta que la empresa sí generaba dividendos, sí generaba utilidades. O sea, el tema no era que solo se había tomado malas decisiones, que sí se las tomó, lamentablemente también, y que se habían ocasionado pérdidas por factores ajenos a la empresa o factores ajenos al socio administrador, sino que el socio administrador resultó ser un apostador compulsivo, apostaba en peleas de gallos, apostaba en peleas clandestinas, jugaba póker y apostando, era un apostador fuerte, y lamentablemente hasta se pudo constatar con testimonios y pruebas inclusive, porque no era muy cauto, la verdad, el individuo, de que en una ocasión, yendo al Brasil, pues había perdido cerca de unos $50,000 de las arcas de la empresa. Obviamente esto cambiaba por completo todo el panorama del proceso civil del proceso civil comercial que estábamos llevando a cabo para el reconocimiento de la obligación conjunta de parte de los socios de soportar las pérdidas y que no recaiga solo en uno de ellos, porque el proceso penal nos estaba demostrando de que en gran medida las pérdidas ocasionadas en la empresa fueron por voluntad y por acción del socio al que defendíamos, cosa que no conocíamos. No sabíamos esa faceta, la verdad no llegamos a indagar de tal forma de precisar cómo se comportaba él, porque considerábamos que era algo irrelevante, pero resulta que con el proceso penal sí se pudo constatar la relevancia, ¿no? Entonces, fue un caso de fraude, ¿no? Terminó defraudando el interés o la confianza depositada por su socio. Nosotros mismos nos sentimos defraudados porque el socio en particular al que defendíamos nunca nos había manifestado estos aspectos. Incluso el hecho de que aquí hubo participación incluso de las esposas, eh, muy aparte, muy al margen, el socio el que representamos terminó divorciándose, una de las razones por lo que voy a comunicar o lo que les voy a contar, respecto a que la esposa del socio administrador era muy buena amiga de la esposa del otro socio, el que se fue a Estados Unidos. Y la esposa se quedó acá en Bolivia. Y resulta que el individuo hasta tenía una pequeña libreta de anotación de sus deudas clandestinas, de sus deudas de juego, ¿no? Porque ya atravesaba con una serie de problemas hasta psicológicos de adicción. Obviamente esto nunca hubiera pasado por nuestra mente, lamentablemente. Nos sentimos muy defraudados en la audiencia. No había mucho que hacer en la audiencia penal más que, bueno, tratar de reducir un poco la incidencia de lo del fraude, pero inmediatamente era lapidario de nuestra postura en el otro proceso. Resultado, pues obviamente perdimos en el proceso civil.
En el proceso penal se pudo ejercitar algo de defensa para reducir la condena, pero igual fue condenado. Y pues mirando para atrás o haciendo una pequeña retrospectiva, si es que este elemento hubiera sido pues conocido por nosotros en el estudio antes de que se nos revele en una audiencia en la cual no teníamos noción de lo que iba a pasar, pues de pronto la figura hubiera sido distinta, ¿no? Entonces ahí queda de manifiesto cómo a veces nos encontramos en una postura intermedia y desprovistos de las armas que necesitamos para llevar a cabo una labor más adecuada. O sea, no solamente pasa por el hecho de que sepamos hablar con precisión, ser cautos en nuestro lenguaje, sino inclusive el fondo para preparar nuestros argumentos. Y ahí radica mucho la importancia de lo que veíamos en sesión presencial antes de todos estos conflictos, en lo referido a las técnicas de interrogatorio. Lo gracioso es que a veces las técnicas de interrogatorio las tenemos que aplicar con nuestros propios clientes, a quienes tenemos que interrogar básicamente a objeto de constatar si nos están diciendo la verdad o nos están mintiendo en algunos aspectos. Porque esos pequeños hilos, esas pequeñas incongruencias que escapan de la línea central de una postura, de una posición que puedan manifestar a momento de las primeras entrevistas con nosotros, son los que nos permitirán conducir de mejor forma el desarrollo de un proceso, ¿no? El desarrollo de eh, de una sesión, de una audiencia en particular. Bueno, eso en cuanto a las experiencias que podríamos transmitirles, lo que puedo transmitirles de la labor en una audiencia judicial, sea hasta de orden civil, sea de orden familiar, penal, laboral o las otras que tenemos en ciernes. En lo posible, me encantaría que luego en el desarrollo de una sesión presencial, caso contrario, intentaríamos hacerlo en una sesión no presencial a través de esta vía, porque ustedes mismos pueden habilitar la señal de video, caso contrario, simplemente una señal de audio, que hagamos nuevamente un pequeño simulacro de una audiencia, una pequeña etapa de la audiencia, no necesariamente todo. Me agradaría bastante, por ejemplo, que podamos llevar a cabo una sesión de conciliación. ¿Por qué una sesión de conciliación? Porque en el caso de una conciliación, primero, no es tan formal, no requiere tantos conocimientos jurídicos legales como para el desarrollo de una audiencia judicial, sino que busca hermanar o conciliar a las partes en conflicto. Puede ser una experiencia interesante porque con ello va a determinarse o voy a poder determinar y medir cuál es la respuesta que ustedes tienen respecto a una controversia o conflicto en el cual se les haya pedido ser conciliadores o mediadores. No es lo mismo que una negociación o que un arbitraje, que ya es un poco más estructurado. Obviamente, en la mediación y la conciliación, vamos a optar por cualquiera de las dos, va a involucrar una preparación por parte de ustedes para manifestar el conflicto, quiénes son las partes en conflicto y cómo dichas partes pueden alcanzar algún grado de equilibrio o un punto de equilibrio con la intervención de un tercero. Lo que les propongo para que podamos ir también matizando un poco las habilidades comunicativas, así como también la facilidad de comunicación y de desarrollo de destrezas, en este caso virtuales, sí, lamentablemente, para alcanzar estos grados de relacionamiento. Sabemos que en el curso son muchos. Actualmente tengo conectados 19 estudiantes. Faltan bastantes, ¿cierto? Pero igual voy a ponerles esta tarea a través de la plataforma Moodle. Lo haré en un instante, además de habilitarles el cuestionario, que por algún extraño motivo sigue deshabilitado. Ya lo corregiré en un instante, no se preocupen. ¿Cuál es la tarea que les planteo? De aquí hasta la sesión del día martes. Ya la mayoría ha descargado Zoom, ha visto de que es relativamente sencilla, es una herramienta bastante útil para poder llevar a cabo sesiones de videoconferencia o sesiones que puedan ser grabadas. Lo que les pediría es de que se organicen en grupos que no superen a 4 o 5 personas. No necesitan reunirse, ya que pueden hacerlo a través de esta vía.
Identifiquen ustedes dos personas en conflicto, dos estudiantes que estuvieran en conflicto, definan cuál es su conflicto, sea deuda, sea incumplimiento de una obligación, un contrato que no ha sido celebrado de forma apropiada u otros aspectos, y armen un poquito la idea de su conflicto y pónganlo de manifiesto en una sesión en la que en teoría estuvieran reunidos todos, obviamente van a estar reunidos a través de la plataforma Zoom o a través de esta herramienta, donde uno o dos hagan las veces de conciliadores o mediadores, el hecho de que buscan apaciguar un poco el conflicto y tratar de encontrar un mecanismo de solución, ¿vale? Y lo presentan. Entonces se reúnen a través de Zoom para poder grabar esa sesión. Basta que uno de ustedes la grabe, puede ser el que hace las veces de conciliador o de mediador, y el video que les genera luego en su celular o en sus computadoras, mejor si lo hacen desde una computadora, el que graba, lo suben a plataforma. Les voy a dejar el espacio suficiente o el enlace para subirlo. En caso de que el video sea muy grande, les voy a compartir una carpeta de hospedaje en la nube para que puedan subir el video. Ivette, ¿tienes una pregunta? Sí, doctor, el trabajo que teníamos de interrogación ya no lo vamos a hacer con los Sí, grupos. sí, también ese trabajo, pero ese directamente se lo presenta a través de plataforma Moodle. Voy a habilitarles el enlace para presentación. No es necesario que todos lo presenten, basta que uno de los integrantes del equipo haya formulado sus preguntas, aunque me parece de que este lo hicimos de manera individual, ¿no es cierto, Ivette? No, doctor, eso lo hicimos en grupos de a 4 o 5, creo que eran. Perfecto. Entonces sí, basta que uno de los integrantes del grupo lo suba a Moodle. En un instante les habilito tanto el cuestionario como el enlace para entrega del trabajo sobre interrogatorios. De todas formas, esta otra tarea que les planteo de llevar a cabo una sesión virtual, obviamente más va a ser audio. Si fuere con la posibilidad de video, qué mejor, porque ahí vamos a poder ver lenguaje corporal, expresión, ver qué aspectos se manifiestan, por ejemplo, entre partes encontradas. En una sesión presencial, por ejemplo, cuando tenemos dos sujetos en conflicto, rara vez se pueden mirar a los ojos. O si lo hacen de forma desafiante, ¿no? Hasta con cierto odio, inclusive, ¿no? Cierta bronca, molestia en particular. Claro, sería una experiencia interesante poner en un banquillo a pro oficialistas, pro democracia y tratar de llegar a un punto de equilibrio. Sería un ejercicio académico es lo más interesante, pero puede derivar en muchas circunstancias políticas desagradables. Por eso evitemos ese tipo de conflictos. Que los conflictos sean un poco más específicos, como por ejemplo incumplimiento de algún contrato, deudas, o puede ser incluso el típico conflicto entre dos esposos que pretenden divorciarse o separarse y están todavía recurriendo a una instancia de conciliación. Marianet, dime. Doctor, buenos días. El trabajo que tenemos que realizar sobre conciliación es entre dos personas. No, tiene que ser en grupo, por lo menos unos 3, lo mínimo, máximo 5. O sea, si son 5, tendrán que organizarse de tal forma que por lo menos 2 de los integrantes del equipo tengan algún tipo de controversia o problema o dificultad. O sea, que haya algún conflicto entre esas dos personas como mínimo. O puede ser 2 contra 1 o 2 contra 2 y uno que haga las veces de conciliador o de negociador. ¿No? Que intente, mediador mejor dicho, que intente mediar entre las partes para tratar de alcanzar un punto de equilibrio. No necesita tener una connotación netamente jurídica, puede ser una conciliación muy basada en equidad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, mínimamente 3 y 2 partes en conflicto y un conciliador o mediador, ¿no? Que busque de alguna forma apaciguar un poco el conflicto entre las partes, ser un puente entre estas. Aquí lo que voy a medir son sus habilidades comunicativas, la forma en la que se expresan, incluso también cómo se demuestra la molestia respecto a alguna postura que ha generado el conflicto como tal.
Y doctor, eso tenemos que enviarle por Moodle, ¿verdad? Sí, La basta que pregunta es uno, cómo me reuniría con mis compañeros o todo es por por Zoom. Zoom, por Zoom. Directamente la reunión tiene que ser por Zoom. Uno de los integrantes del equipo graba la sesión, sobre todo los que utilizan Zoom desde su computadora, hay una opción para grabar la sesión. Ahora, si todos están utilizando Zoom desde su celular, o sea, nadie está usando una computadora, les voy a subir la aplicación para celular de un pequeño programita que permite grabar pantalla del celular. Entonces, todo lo que acontece en el celular se graba, ¿no? Todo lo que escuchen de su compañero, lo que ustedes digan y demás, se va a grabar. Entonces, este video que lo generan desde su celular, me lo envían o lo suben a la plataforma Moodle, ¿no? Les voy a habilitar el acceso correspondiente. Como les había dicho en otras ocasiones, sabemos de que la sesión lamentablemente tiene una duración máxima de 40 minutos. Ya me ha salido el mensaje de que nos queda un minuto más de sesión. Tengo el detalle de quienes han participado en la clase de hoy, no se preocupen. Por lo tanto, ya no habría necesidad de llenar la planilla de asistencia, que ya la tengo directamente consignada a medida que se fueron registrando y subiendo la cantidad de participantes. ¿Vale? Entonces, esperemos que las condiciones vayan mejorando en el transcurso de los días y podamos tener ya una sesión presencial la próxima semana en lo posible. Caso contrario, pues ya por los canales correspondientes